Llegó el momento, amigos, de hablar de Antifa, una de las organizaciones más controvertidas de los últimos años, aparentemente descentralizada, pero ahora calificada como terrorista. La muerte de Charlie Kirk ha servido de excusa para acallar a personas que no son del agrado de la Casa Blanca. Lo prueba el despido de Jimmy Kimmel, el popular presentador, y muy especialmente las amenazas de las autoridades republicanas con retirar licencias a cadenas televisivas, con discursos incómodos, o la promesa de Pam Bondi, fiscal de Trump, de perseguir el discurso de odio, mismo término que utilizaban para justificar sus censuras los izquierdistas de Biden y Kamala. Ahora Trump anunció que su gobierno designará al movimiento Antifa como una organización terrorista, por ser, en sus palabras, un grupo peligroso y enfermo. Aquí probablemente sí tiene algo de razón, pero ¿qué son realmente los antifas? ¿No será esta una nueva coartada para reducir las libertades? Veámoslo. Y no te olvides de darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Inspirado en los movimientos de izquierda de la década de 1930 del siglo pasado, la Acción Antifascista es un cúmulo de agrupaciones extremistas caracterizadas por utilizar métodos violentos en distintas manifestaciones públicas con el fin de combatir a la llamada ultraderecha. El día de hoy vamos a hablar de los crímenes más llamativos de la marca Antifa. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, que solo enfatizan la violencia de la extrema derecha, es muy importante señalar las acciones de la extrema izquierda violenta, como los antifas, que son moralmente muy parecidos a los Proud Boys y distintas pandillas supremacistas blancas que apoyaron bastante al movimiento MAGA durante estos años. También veremos qué tan fundamentados están los argumentos de Trump para llamar terroristas a estos delincuentes, que sin duda lo son, y sobre todo, quiénes están detrás del financiamiento de estos rebeldes con causa, porque destruir la propiedad privada de la gente común y atentar contra la integridad personal no es gratis. Tiene un precio que distintas figuras de la élite han decidido pagar. A finales del siglo XX surgieron grupos de ultraizquierda en varios países de Europa y especialmente en Estados Unidos. Se consideraban neopartisanos, emulando a aquellos franceses e italianos socialistas que tomaron las armas contra el eje desde la clandestinidad. En Minneapolis fue fundada de hecho la llamada Liga de Acción Antirracista, ARA, precursores directos del movimiento Antifa. ARA se dedicaba a pelearse en las calles contra skinhead neonazis y a robar información íntima de figuras derechistas, pastores evangélicos homófobos o simpatizantes del Ku Klux Klan para luego difundirla públicamente y arruinarles la vida. Por ejemplo, muchos de estos líderes de ultraderecha tenían gustos culposos por muchachitos o por transexuales o por prostitutas, y los antifas grababan estos videos y los hacían circular. Todas estas prácticas de chantaje sexual, tan en boga en estos tiempos turbulentos del caso Epstein, siguen siendo empleadas por los antifas a tal punto que han creado una especie de comunidad digital dedicada a esto llamada Great Lakes Antifa. Un miembro identificado como Fallon describe el proceso de doxeo, es decir, el robo y difusión de información privada. No solo se extorsiona a esta gente, sino que se promueve o se divulga sus domicilios o los lugares donde trabajan para tratar de arruinarles la vida en serio o agredirlo físicamente incluso. Se enfocan en personas que hayan participado de reuniones conservadoras o que han enviado mensajes amenazantes a políticos de ultraizquierda en las plataformas digitales o que producen contenido, llamémosle xenófobo o racista. Luego los antifas roban sus registros de propiedad, sus documentos fiscales, hurgan en las bases de datos del registro de votantes, en sitios web inmobiliarios, o incluso hay hackers que siguen a sus víctimas en tiempo real a través de la geolocalización hasta constatar nombres y ubicaciones para un potencial asalto. Posteriormente envían todo tipo de material, tanto sobre cuestiones íntimas privadas u opiniones políticas, en forma de correos electrónicos a los lugares donde la gente trabaja o a las iglesias donde asisten, a fin de que sean despedidos, ridiculizados o segregados. El doxing, según Fallon, es un ladrillo digital capaz de atravesar ventanas. Más bien podríamos decir que es un
boomerang y que está volviendo a ellos a golpearles el rostro. Con la muerte de Charlie Kirk, esta arma empleada por los antifas resultó un tiro en el pie, puesto que si llegan a ser oficialmente categorizados como terroristas, muchísimos de ellos terminarán en la cárcel bastante rápido. Pero bueno, sigamos contando la historia de cómo se gestó esto, de cómo llegaron a este punto. Corría el año 2012, en un restaurante ubicado en la ciudad de Chicago, donde un grupo de personas felices almorzaba un generoso antipasto italiano mientras veían la televisión. Las pantallas muestran a los líderes de la OTAN arribando a su cumbre habitual. Los espectadores en el local que están degustando las aceitunas, los quesitos, el jamón crudo, pertenecen todos a la Heritage Foundation, una organización afín al Partido Republicano que pergenió el último año el llamado Proyecto 2025, que parece estar cumpliéndose al pie de la letra. Mientras discuten, ya entrándole a los tagliateles y a las Coca-Colas, a lo lejos se escuchan gritos de una masa enfurecida. Cuando uno de los comensales asoma la cabeza por la ventana, observó a gente vestida de negro, con el rostro encapuchado y con pancartas que rezaban consignas anti-OTAN. De pronto una piedra rompe el cristal del restaurante italiano e impacta en la cabeza del hombre que estaba allí, quien cae al suelo y queda inconsciente. La puerta se abre de golpe y un grupo de 18 encapuchados ingresa gritando: "Hemos venido a matarlos, nazis asquerosos". Todo esto lo contamos, por supuesto, repudiando la violencia y en un estricto contexto educativo, periodístico y documental. Los maleantes destruyeron mesas, sillas, televisores y los dueños y clientes en su conjunto fueron golpeados cual si fueran piñatas. Luego de cometer su crimen y dejar el local ensangrentado, los encapuchados salieron corriendo del sitio tras escuchar las sirenas que los perseguían al otro lado de la calle. Días más tarde, la policía atrapó a 5 de los atacantes, mientras que el resto huyó porque pertenecían a otros estados. Rápidamente fueron identificados como miembros de Antifa y la ultraizquierda, lejos de negarlo, se atribuyó el ataque al restaurante, alegando que se trató de una reunión de supremacistas blancos, disfrazada de una fiesta de bodas con temática irlandesa que buscaba ocultar sus verdaderas intenciones. Se saltaron el punto de que en realidad se trataba de un restaurante italiano. En febrero de 2017, el ambiente en la Universidad de Berkeley, llamada por Murray Rothbard el Soviet californiano, se había vuelto espeso, pesado. Un personaje muy polémico y adverso, ulcerante para los progres de este sitio, se aprestaba para brindar una conferencia. Su nombre, Milo Yiannopoulos, homosexual y republicano. Faltando unas horas para el evento, grupos de manifestantes de izquierda empezaron a concentrarse en la entrada y exigieron la cancelación de la charla de Milo por tratarse de un trampista intolerante. Vaya paradoja. Poco a poco empezó a llegar gente de Antifa, todos vestidos de negro, uniformados, encapuchados y con petardos y antorchas. Pronto, estruendosamente, fracturarían las ventanas de la universidad y el césped comenzó a arder. La policía, atrincherada al interior, intentaba dispersar a los Antifa mediante gases lacrimógenos y armas no letales. Viéndose ya superados en número y temerosos por ser devorados por una turba roja, anunciaron que el evento se cancelaba. A pesar de haber conseguido su objetivo, los manifestantes exigían a los uniformados que Milo salga a enfrentarse a ellos cara a cara. Semanas después, Antifa se enfrentó violentamente contra un grupo de derecha llamado Patriot Player que se habían concentrado en el campus de la universidad para hacerles una contramanifestación. Fue una auténtica batalla campal donde volaron puñetazos, patadas, botellas, etc. Los Antifa llevaban escudos caseros mediante los cuales derribaron a varios derechistas al suelo. Fue tal la golpiza que la policía tuvo que intervenir para salvarle el pellejo a los Patriots, que parece que estaban en un estado físico bastante inferior a los zurditos, lo cual llama la atención. En 2020 fue un año muy candente en Estados Unidos por los disturbios producidos tras la muerte de George Floyd. Todos recordamos aquella imagen indignante del policía que asfixió a esta persona hasta matarla, con imágenes igualmente indignantes de una turba furiosa atentando contra edificios y comercios que eran saqueados por vándalos, damnificando a gente inocente que no tenía nada que ver con la muerte de Floyd. Por aquel tiempo, corrió sangre en las calles como si se tratase de un vaticinio de esta época turbulenta que corona el asesinato de Kirk 5 años después. En la ciudad de Portland, un grupo de seguidores de Trump se enfrentó a integrantes de Black Lives Matter inmersos en una neblina nuevamente de gas lacrimógeno. Mientras ambos bandos se daban con todo, en una especie de simulacro juguetón de guerra civil, se escucharon varias detonaciones y un grito desgarrador. Cuando la policía
policía y las cámaras de televisión se acercaron al sitio, vieron a un hombre con indumentaria trampista, retorciéndose en el suelo y aferrándose a una herida de disparo. Poco a poco, la sangre que brotó hizo un charco y casi una laguna. Paramédicos intentaron salvarle la vida, pero el moribundo sanguinolento exhaló su último respiro. Se llamaba Aaron J. Danielson, tenía 39 años y era integrante del Patriot Player. En cuanto al homicida, su nombre era Michael Reinohel, un veterano del ejército que se describía como snowboarder profesional y miembro de Antifa. En sus redes sociales, el ex militar presumía su adhesión a la izquierda, manifestando "soy 100% Antifa" y llamando a la lucha permanente contra los manifestantes trampistas porque para él equivalían a enemigos de la patria. Tras cometer el siniestro, Michael huyó a Portland, Oregon, pero fue atrapado por la policía en la ciudad de Seattle, estado de Washington. Mientras los uniformados le exigieron su rendición, Mike afirmó que mató a Danielson defendiendo a un amigo suyo que estaba siendo agredido, un chico de color. No hubo pruebas de ello. La tensión congelaba el aire, todo se había ralentizado y Michael se movía como si todo transcurriera en cámara lenta. Miró fijamente a los policías que lo apuntaron y cuando comenzó a entornar su mano hacia la cintura, en un abrir y cerrar de ojos, casi toda la ciudad escuchó su fusilamiento. Trump festejó el hecho de la siguiente manera: la ejecución extrajudicial del sospechoso del tiroteo de Portland fue como debía ser. No sería un caso aislado. En septiembre de 2021, Antifa se enfrentó a manifestantes que se oponían a la vacunación obligatoria en Washington, D.C. Se pasaron de la raya. En cercanías de la estación de tránsito interurbano, un extremista Antifa de nombre Benjamin Anthony Varela desenfundó su pistola y le disparó a un miembro del grupo Proud Boys. Luego corrió a un callejón, se quitó la ropa negra y emprendió la huida hasta que los policías lo capturaron gracias a la cámara de vigilancia que grabó el hecho. Si luego vamos a enero de 2021, nos encontraremos en una soleada mañana californiana. En la ciudad de San Diego, la iluminada Pacific Beach se pone cada vez más caliente por los enfrentamientos entre pandillas. Cerca del muelle Cristal, un grupo de trampistas están discutiendo a los gritos con miembros de Antifa y empiezan a empujarse entre sí hasta que la temperatura del termómetro social estalla y las trompadas y patadas se hacen furor. Ambos bandos se lanzaron gas pimienta mientras la policía intentaba dispersarlos. Tras este suceso, 8 integrantes de Antifa fueron detenidos por los uniformados y acusados de haber comenzado la riña. En junio del año pasado, los susodichos fueron condenados a permanecer en prisión de 6 meses a 2 años bajo el cargo de conspiración. La fiscalía señaló que los Antifas llevaban ropa protectora y gas pimienta y que estaban preparados para atacar en forma sistemática y premeditada al resto de los partícipes. Varios expertos señalaron la decisión de la justicia californiana como histórica, porque era la primera ocasión en que se abordaba el caso de Antifa como una organización delictiva, y esa repercusión resonó en todo Estados Unidos. Voces más críticas señalaron a la Fiscalía de San Diego como hipócrita por no haber arrestado a los ultraderechistas y calificaron la decisión judicial como un insulto a la inteligencia. Por mi parte, analizando el caso, me parece que fue una decisión prudente. Por más derechistas que fueran los derechistas, la riña la empezaron los progres. El 4 de julio de este año, atentos, Día de Independencia de Estados Unidos, en la oscuridad de la noche, un grupo de 10 personas se acercaron de forma sigilosa a la estación de ICE en Alvarado, Texas. Esta policía totalitaria, esta Gestapo migratoria de Trump. Llevaban puestos los insurgentes, camuflaje desértico, chalecos tácticos, máscaras, gafas protectoras, radios bidireccionales, etcétera, etcétera. Estaban armados todos ellos con rifles AR-15, los cuales fueron accionados en dirección a las instalaciones de esta institución. Lanzaron fuegos artificiales al interior del inmueble y obligaron a los agentes a salir. Mientras los atacantes vandalizaban las instalaciones, se enfrentaron a los federales en una tremenda balacera. De pronto, un agente policial llegó al lugar y uno de los atacantes le disparó directamente al cuello,
hiriéndolo de muerte. Los subversivos emprendieron la huida, aprovechando la oscuridad de la noche. Sin embargo, los gubernamentales descubrieron su escondite en un vecindario de predominancia latina, los SWAT derribaron la puerta y se llevaron una inusual sorpresa. No solo descubrieron un auténtico arsenal de armas en el interior del chalet, sino que sus ocupantes eran mujeres transgénero. En cuanto al líder de esta banda, fue identificado como Bradford Morris, un ex marín devenido miembro de Antifa, quien les dijo a los agentes que fueron con las armas a la base del ICE para hacer un poquito de ruido. Antifa se describe como una agrupación descentralizada que se financia exclusivamente a través de aportaciones de sus miembros. Sin embargo, las aportaciones de sus miembros son una mínima parte si se compara con lo que reciben de dos poderosas organizaciones: el Gremio Nacional de Abogados, porque definitivamente tienen que cuidar a su cartera de clientes, y la llamada Alianza para la Justicia Global. Según el periodista Andy Ngo, quien fue duramente agredido por los antifas en el año 2019, esta liga es el brazo legal de la organización izquierdista y ambos grupos han mantenido reuniones permanentes para coordinar tácticas que emplearían en las protestas. En 2020, NGL fue una de las ONG que hizo abierta campaña por abolir a la policía. Uno de sus miembros escribió un artículo en el San Francisco Chronicle titulado "Todos somos Antifa", donde afirmó que señalar al grupo como una organización violenta y criminal alimentaría el regreso del nazismo al poder. En estos términos, para más sorpresas, el gremio de abogados fue conocido en el pasado como el brazo legal del Partido Comunista de Estados Unidos. Entre los donantes del mismo destaca el llamado Fondo Benéfico de Schwab, que no tiene relación con Klaus Schwab, pero que donó a la organización $130.000 bien fresquitos entre 2017 y 2019. A su vez, este fondo benéfico es directamente sostenido por la Open Society de Soros. ¿Te sorprende? A mí, no. El magnate húngaro se involucra bastante en la financiación de Antifa, también en la Alianza para la Justicia Global, a la que le expidió un cheque de $100.000 en 2006 y otro de $250.000 en 2020, cuando más activos estuvieron los antifas. La AFGJ financió con $50.000 a los antifas con el propósito de rechazar al fascismo. Todo esto cuando Trump asumió por primera vez en 2017. Fueron responsables directos de los disturbios de Berkeley y aunque muchos medios tradicionales intenten exculpar a Soros, la huella del dinero está ahí, expuesta para quien quiera verla. Para más vínculos con la izquierda internacional, la alianza es portavoz del chavismo en el exterior y le lavan la cara sistemáticamente al régimen criminal de Maduro. En caso de que logre su objetivo de proclamar a los antifas como terroristas, el gobierno federal no solo aplicaría la mano dura contra este grupo, sino que emplearía la ley RICO, que fue creada exclusivamente para debilitar a las estructuras de la mafia italoamericana. Sin embargo, hay quienes cuestionan el planteamiento de Trump. En su primer mandato, el FBI afirmó que sería difícil designar a Antifa como terroristas, puesto que carecen de liderazgo concreto. No son una especie de ejército, ni siquiera irregular, sino más bien una moda de inadaptados. Otros enfatizaron que Trump utiliza Antifa como cortina de humo para salvar su pellejo y que no habría de sorprenderse de que proliferen más crímenes extraños como el de Kirk en los próximos días. La búsqueda de un chivo expiatorio se ha vuelto más urgente. Estimados amigos, si les gustó el informe de hoy, pedido durante mucho tiempo, los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz, donde desde tan solo $3 mensuales recibirán acceso a recompensas exclusivas para mecenas y contribuirán a sostener nuestra labor. También se agradece que compartan este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y en todas sus redes, que es gratis, y que dejen sus sugerencias para nuevos temas a tratar en los comentarios. Las leeremos con atención. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.